¿Ustedes creen en brujas? No, no hablo de las brujas de cuentos, de esas que vuelan en escobas o de las brujas medievales con nariz enorme y haciendo pociones en un caldero. No, me refiero a las brujas reales, a las de hoy en día. Esas que podríamos encontrar en un mercado vendiendo remedios o ofreciendo limpias. O esa vecina extraña que a veces se le escuchan historias raras. Aquella a la que los niños de la cuadra le tienen miedo. Bueno, no sé si crean en eso o no, pero en mi opinión, creo que entra dentro de lo normal, por así decirlo. La simple gente y cultura de un país latinoamericano. Yo creo que ellas existen. Pero claro, depende de cada uno creer o no si en verdad tienen poderes o cosas por el estilo. Y por desgracia, yo no me topé con una así. Una más normal, por así decirlo. Me topé con algo que más pareciera un espectro o un ser casi sacado del infierno. Pero, por ciertas cosas que pasaron después, sé que fue una bruja. No vengo aquí a convencer a nadie, solamente quiero contar mi historia. Una historia bastante extraña que ha significado pasar el momento más horrible de mi vida cuando apenas tenía 13 años. Prefiero no dar mucha información. No quiero que se sepa mi nombre, ni tampoco el lugar, ni el estado en donde yo vivía. Solamente diré que soy del norte de México. O al menos, allí viví toda mi infancia hasta que pude mudarme a Estados Unidos con mi familia. Verán, nací en un pueblo bastante grande, pero totalmente rural, directamente en el campo. Como muchos sabrán, la vida allí corre a un ritmo muy distinto al de la ciudad. Jamás tuvimos problemas económicos realmente graves. No éramos millonarios, desde luego, pero gracias a Dios nunca nos faltó lo necesario. Sin embargo, mis padres insistieron que nosotros, sus 3 hijos, aprendiéramos todas las labores del campo. Algo que siempre odié de pequeño, pero ahora lo recuerdo con mucho cariño. Mis 2 hermanos y yo solíamos jugar en un pequeño monte cercano a la finca, luego de trabajar en los campos de milpa en las tardes. Era sinceramente la mejor parte del día porque eso nos hacía regresar en horas de la noche a casa. Cosa que, de niños, nos parecía la mayor hazaña del mundo. En una ocasión nos quedamos jugando un poco más de la cuenta, por lo que la noche nos alcanzó cuando aún estábamos en ese pequeño monte. Era la primera vez que eso pasaba, y entonces nos dimos cuenta que, al levantar la vista, allí, justo en ese lugar, el cielo se miraba increíble. Al tener muy poca luz, las estrellas se miraban por montones, aún más que nuestra propia casa, que ya era bastante. Recuerdo que aún siendo tan niños, eso nos maravilló muchísimo. Quizás pasaron solo unos 10 minutos, pero sentimos que ya era muy tarde, por lo que emprendimos el camino de regreso. Nuestra casa estaba casi unos 20 minutos caminando, así que empezamos a bajar del monte poco a poco. Debíamos hacerlo con cuidado ya que era muy accidentado. No era una colina en sí, más bien parecían un montón de rocas enormes, gigantes, apiladas por montón, por lo que habían lugares en donde existían caídas de unos 3 metros. Aún así íbamos bromeando y haciendo relajo, pero entonces uno de mis hermanos se resbaló y cayó. «Jaime, ¿estás bien?», preguntó mi hermano mayor. No escuchamos nada por unos segundos, cosa que nos alarmó un poco, hasta que entonces escuchamos su voz del lado opuesto. «Hey, aquí estoy bien». Al parecer, mi hermano había caído por el techo de una cueva y había logrado salir por el otro extremo. Luego del susto, nos asomamos entonces a ver ese lado.
Efectivamente, era la entrada a una cueva pequeña y se encontraba en un lugar que nunca habíamos visto en ese monte. Se miraba pequeña por la entrada, pero al asomarnos un poco, era bastante grande como para no haberla visto antes. Aunque claro, supongo que nunca habíamos subido por ese lado. Sacamos las linternas que llevábamos siempre, alumbrando al interior. A unos 2 metros se miraba el hueco por el que Jaime había caído en el techo. Honestamente, eso me hace pensar en lo grande que era esa cueva, por dentro, y quizá lo antigua que sería. En cualquier otro caso se hubiera derrumbado con una caída así. Al apuntar al fondo, sin poder llegar a ver un tope, rápidamente nos volteamos con Jaime a ver de forma casi cómplice. Ambos lo sabíamos. Teníamos que entrar a explorar. Pero antes de poder entrar, mi hermano Fernando, el mayor, nos dijo que regresáramos en la mañana. Ya era tarde y mi mamá ya estaría más que furiosa. Jaime hizo caso y con mucho desánimo solamente asintió. Pero yo no. Yo estaba molesto. Me planté y dije que no. Yo entraría. Hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué lo hice. Tal vez por ser el menor, por ser el más ingenuo y quizás querer hacerme el valiente frente a mis hermanos. Fernando me detuvo y trató de convencerme. Casi estaba a punto de arrastrarme afuera, pero logré escaparme de sus manos. Realmente estaba siendo un odioso y un fastidio para ellos. Por lo que entonces solo dijeron: bueno, ahí te ves, haz lo que quieras. Nos alcanzas luego, ya nos vamos para la casa. Pasó todo muy rápido, en un instante, y de la nada ya me encontraba caminando hacia adentro de la cueva. Caminé hasta unos 5 metros apenas. Ahora, en mi mente de niño ya no tenía mucho sentido. No tenía sentido si nadie me iba a ver, si ellos ya se iban. Pero creo que entré más, quizás por obligación, para no quedar como un cobarde. No creo que haya sido valentía realmente. Solamente un niño tonto tratando de llamar la atención. Apuntaba mi linterna, pero aún estando dentro, no lograba ver el fondo. Eso me hizo empezar a asustarme de verdad. No miraba casi nada. Seguía caminando y caminando un poco más. Estoy seguro que apenas fueron metros desde la salida, pero yo lo sentía demasiado lejos. Caminé unos pasos más hasta que casi tropiezo con algo. Al alumbrar, me fijé que eran unos frascos de vidrio tirados en el suelo. Casi paso rompiendo uno. Tenían algo adentro, pero al acercarme más y ver bien, me di cuenta que eran velas, más bien veladoras blancas en vasos de vidrio, como esas que tienen imágenes religiosas y se dejan en las iglesias. Habían por lo menos 6 regadas en el suelo por donde yo estaba. Eso me asustó mucho. Significaba que alguien ya estaba allí, haciendo quién sabe qué cosas. Era apenas un niño, pero ya sabía lo suficiente como para poder imaginar o asociar que ese escenario no era nada bueno. A lo lejos escuché un sonido adentro en la garganta de esa cueva, y luego una especie de sensación, una sensación de alguien acercándose. No lo escuchaba realmente, solo lo sentía. Era una presencia muy pesada. Apenas logré apuntar mi linterna un poco, cuando noté algo al fondo. Algo se movía. Un bulto, una especie de sombra negra.
algo se venía aproximando a mí. Pero no directamente. Parecía andar de forma irregular por esa cueva, como tratando de ocultarse, de mi luz. Aún en esa cueva tan reducida de los lados, parecía moverse muy ágilmente. Vi cómo la sombra desapareció de repente. Eso ya era motivo suficiente para salir corriendo, pero no lo hice. Literalmente estaba paralizado. Sí, a mis 13 años ya lo estaba experimentando. Ya sabía lo que era estar muriéndome de miedo y no poder moverme. Y es que esa sombra, lo que sea que venía hacia mí, se sentía como una persona, pero no la miraba bien. Era como si no fuese real, por así decirlo. Comenzaba entonces a querer caminar hacia atrás, un leve paso hacia atrás, cuando mi vista, que aún no era tan mala como ahora, pudo enfocar algo sobre una piedra enorme al fondo de la cueva. Por un momento pensé en algo tonto, que era una araña enorme, porque se movía. Pero luego, al fijarme mejor, vi que era una especie de mano. Una mano oscura con unos dedos largos y huesudos. Había alguien oculto tras esa roca. Alguien que, poco a poco, comenzaba a asomar su cabeza. Ahora sí la pude ver bien. Era una persona. Era una anciana. No un fantasma, no un espectro difuso o deforme. Era una anciana muy, muy demacrada. Tenía el rostro y manos totalmente negros. Y no me refiero a su tono de piel. Parecía tener un tipo de pintura o mancha en la cara, como si se lo hubiera pintado con carbón o algo así. Por eso mismo, pude ver perfectamente sus ojos amarillentos que me miraban fijamente. No tenía una sonrisa macabra, nada como un espectro de película. Tenía una cara seria y algo molesta. Creo que había entrado a molestarla. Honestamente fueron todos los detalles que mi mente de niño pudo grabar, y un par de cosas que solamente recuerdo a mis papás cuando se los conté. Esa mujer entonces hizo un movimiento, como si quisiera incorporarse. Eso me aterró aún más, me hizo reaccionar y casi salir de mi parálisis. Di media vuelta y salí corriendo. Iba tan asustado que casi iba chocando con las paredes de la cueva. Me lastimé muy fuerte las manos y los codos, pero ni siquiera recuerdo que lo sintiera. Al salir de la cueva, me fui corriendo rumbo a mi casa, sin ver atrás. No sé si esa cosa me perseguía realmente, pero al menos en ese momento la sentía detrás de mí. Alcancé a mis hermanos a medio camino. Había corrido como unos 100 metros en un par de minutos. Ellos se asustaron y me preguntaban qué me pasaba. Pero yo solo los jalaba, los empujaba, y mientras lloraba, les decía que había algo en la cueva. Algo me venía persiguiendo. Quizás solo fue por la histeria, pero ellos también se asustaron y comenzaron a correr conmigo. Al llegar a la casa, mi mamá se tuvo que abstener de regañarnos por llegar tan tarde. Estaba más preocupada por las heridas que llevaba yo. Y bueno, a partir de aquí, recuerdo muy poco. Es como si estuviera borroso. No recuerdo si dormí esa noche o las siguientes. Pero de lo que estoy seguro es que no terminó allí. Los meses siguientes, todas las noches, tenía el mismo sueño. Veía
a algo, a una mujer, más bien esa mujer de la cueva, asomarse por la ventana de mi cuarto. Solamente me observaba, sin hacer nada. Fueron pesadillas horribles que me amargaron casi un año entero de mi vida. Mi papá y unos tíos en una ocasión dijeron que encontraron la cueva, pero no había nada. No había rastros de nada. No había rastros de que nadie estuviera adentro. Y, a su parecer, no era tan grande como yo la imaginaba. No lo sé. No sé qué pensar. Esas pesadillas horribles de esa mujer en la cueva me afectaron muchísimo en mi vida. En mi corta vida, más bien. Pero lo terrible es que, curiosamente, cuando nos mudamos de casa, casi de forma automática, se acabaron esos sueños. Sí, yo también lo pienso. Quizás no eran sueños realmente. No sé qué era eso, lo que vi. ¿Quién era esa persona? ¿Una bruja? ¿Una mujer loca que vivía allí? ¿Un fantasma? Al menos siempre tuve esa duda hasta que conocí a mi esposa. Ella me contó una historia similar que le pasó a una pariente suya. Algo que, según su abuela, se trataba de una bruja. Quizás en otra ocasión sea ella quien les cuente esa anécdota. Lo único de lo que estoy seguro es que había algo, o más bien alguien en esa cueva, y que iba todos los días a visitarme a mi casa por las noches. Espero mi historia te haya interesado. Gracias por leerme.